Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar cómo voy a pegar esta maceta que se me rompió porque la tenía en la ventana y el aire hizo que se cayera. Entonces, por fortuna, se rompió de esta manera que me va a permitir pegarle este trozo de vuelta. Espero, ¿verdad? Porque lo voy a hacer con materiales que tengo a la mano sin comprar nada. Voy a tratar de usar silicón líquido y espero que me dé buenos resultados. Entonces, para empezar, lo primero que hice fue lavarla para quitarle cualquier despojo de polvo o de tierra que pudiera tener. La lavé por fuera y también por dentro, ayudándome con un cepillo de dientes reciclado. Y pues ya fue solamente cuestión de quitarle cualquier despojo que me pudiera impedir pegarla. Y ahora lo que voy a hacer va a ser usar mi silicón líquido para tratar de unir esa parte. No crean que esto lo tengo 100% dominado, sino que simplemente es un experimento que yo espero que funcione para no tener que desperdiciar una maceta. Y pues bueno, el silicón líquido es más, funciona mucho mejor que el de barra para hacer esta clase de cosas, tan solo por el hecho de que te permite estar manipulando mejor los pedazos y así. Entonces ya aquí encajó perfectamente. Me da un poquito de miedo tocar. Dios, porque he tenido tan malas experiencias que de repente digo, ya encajó la pieza y pues de repente pasan accidentes, no sé si sabrán a qué me refiero. Y ahora voy a tratar de expandir el pegamento porque esto se seca y forma una especie de película sobre las grietas. Ya lo había empleado antes para pegar un cuadro y la verdad es que funcionó muy bien. Y bueno, por fuera también. Uy, disculpen que esté tan ronca, pero si escuchan el aire, la verdad es que cuando están así los días me provocan mucha alergia y pues me tengo que aguantar, no puedo hablar bien, pero tenía que grabar esto porque quiero recuperar mi maceta. Y pues voy a recorrer con el silicón eh, todas las grietas que se le formaron. Y después de hacer esto, recuerden lavarse perfectamente bien las manos porque el silicón líquido suele ser tóxico. Que de hecho no sé si sea correcto que yo esté haciendo esto, pero pues bueno. Y hasta acá llegó la grieta, no sé si se pueda apreciar. Y así ya está mi maceta pegada. La voy a dejar secar toda la noche para que se le forme la película protectora con el silicón. Y mañana lo que voy a hacer es que la voy a recorrer con esta cuerda que me encontré, también reciclada. Voy a cubrir toda la parte exterior con ella y la voy a pegar esta vez sí con el silicón en barra. Y pues ya esperando que todo salga bien, le plantaría una nueva planta
que la que tenía aquí la tuve que trasplantar porque pues obviamente necesitaba tierra urgentemente. Y entonces mañana les estaría mostrando cómo quedó la maceta. Esta sería la segunda parte del video de la maceta, que ya está perfectamente pegada, ya la llené de tierra para probarme que sí funcionó. Aquí no sé si alcanzan a distinguir, pero está el silicón, que sí formó una capa dura tanto por el costado exterior como por el costado interno. La tierra está mojada porque quise probar si el silicón lo iba a soportar y la verdad es que sí. Y como les comenté, utilicé la cuerda que encontré para cubrir pues toda la maceta de todos los lados. En primer lugar porque quería cubrir la grieta que se formó y también porque este tipo de macetas pues estaba pintada de color naranja y la tenía en mi ventana y pues el sol la empezó a decolorar, se veía un poquito extraño y la verdad era que el color no me fascinaba. Pero entonces pues se me ocurrió hacer eso para recuperar mi maceta y para usar esta cuerda que me encontré. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a decorar con un moño y a ver qué tal queda. Se lo voy a poner de este lado porque en realidad no me fascinan los colores muy brillantes. Me ponen un poco de mal humor. Y bueno, lo que les voy a contar de esta maceta es que ha tenido una vida muy larga porque eran primero unos adornos para una fiesta de cumpleaños que hicimos nosotros, pero después a mi cuñada se le ocurrió tomar todos los centros de mesa y usarlos después ella para una fiesta suya. Entonces pues ya podemos decir vivió esta maceta dos fiestas y después pues yo empecé a plantar cosas, la vi muy abandonada y dije pues le voy a colocar una planta, entonces ya van tres cosas distintas para las que se usó esta maceta. Y aquí está el moño que les comentaba y ahora le voy a poner este otro encima que están hechos de simple listón solamente para darle un toquecillo de decoración. Como les comentaba, la rellené de tierra solamente para probar si la iba a soportar y pues sí lo hizo, por eso ahora estoy haciendo las cosas así. Y bueno, ahí quedó esa pequeña decoración que decidí hacerle y este sería el resultado final de mi maceta recuperada, que pues por fortuna no la voy a tener que tirar. Y ahora en un segundo video lo que voy a hacer es que les voy a mostrar cómo voy a plantar un brote aquí. Entonces, si les ha gustado este video, si les ha servido, por favor, califíquenlo, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.